Bueno, recién te contábamos que hoy arranca la inscripción Ciudad de Buenos Aires para la vacunación de aquellos mayores de 65 años. Volvemos a la sede del gobierno porteño. ¿Con quién estás? Carlos Ferrara, contame. Daniel, bueno, hace minutos nomás finalizó la conferencia de prensa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad. Nos acompaña Gabriel Batistella, subsecretario de Atención Primaria. Bueno, primero, gracias por el tiempo. Primero confirmar que a partir de ahora se pueden inscribir las personas mayores de 65 años para vacunarse y después, ¿cómo es la situación sanitaria hoy en la Ciudad de Buenos Aires? Bien, sí, así es, como bien decís, a partir de ahora ya las personas mayores de 65 años se pueden empadronar. Esto fue a raíz del mismo domingo que llegó el avión con más vacunas de AstraZeneca. Podemos posibilitar seguir avanzando con la vacunación de 70 a 75 y poder empezar a abrir el padrón de más de 65. Y como mensaje, probablemente hoy mismo se estén entregando turnos para esta población, o sea, que en el empadronamiento a las pocas horas muchos van a utilizar los turnos disponibles que tenemos para hoy a la tarde y a partir de mañana en todos los vacunatorios que están dispuestos. En cuanto a la situación sanitaria, es una situación compleja, han aumentado rápidamente en las últimas 2-3 semanas los casos, eso produjo una tensión importante en el sistema de salud para poder acompañar estas camas. Gran parte en el último trimestre del sistema de salud fue adecuado a atender otras patologías, entonces esa transición de volver a transformar esas camas en COVID está ocurriendo en el sistema público como privado. Actualmente tenemos en el sistema privado un promedio de internación en terapia intensiva del 82%, evidentemente en aquellas terapias de más renombre o más socialmente conocidas, esa atención es mayor. En promedio es ese porcentaje. A nivel público tenemos un 65% de ocupación de las camas de terapia intensiva y todos los días estamos avanzando en esta reconversión de camas dispuestas para otras patologías para convertirlas en camas para atención de cuidados de pacientes COVID. Romina, Daniel, pueden hablar con el subsecretario. Bueno, subsecretario, gracias. Una información muy importante, la que decía hace un ratito y que está bueno para remarcar. Es decir, muchos que hoy se estén anotando, tal vez en este momento pueden ser, y tienen, no sé, 65, 66 años, pueden ser vacunados esta misma tarde. Exactamente, en los puntos de vacunación que tenemos disponibilidad de turnos por las vacunas que nos llegaron, así que estén atentos porque apenas con la inscripción pueden recibir el link para que puedan elegir el lugar y el horario de vacunación. Claro, esto ya se puede hacer entrando como siempre al gobierno de la ciudad, ahí ya se pueden estar anotando ahora, desde las 8 de la mañana, desde hace un ratito. Los casos, ¿cuál es la situación en cuanto a las camas en la Ciudad de Buenos Aires? Algo que todo el mundo obviamente quiere saber. Sí, es lo que comentaba, a nivel público tenemos un 65% de esta ocupación y a nivel privado un 82% con heterogeneidad según los centros, cada uno de los centros, evidentemente los más requeridos tienen un nivel más alto de ocupación, pero en promedio es un 82% al día de hoy. Bueno, obviamente, le decía el ministro, la intención no es meterse en este conflicto con el gobierno nacional, pero ¿esto les afecta a ustedes, o están enfocados únicamente en la vacunación, sobre todo ahora con las personas de 65 años? ¿Cómo afecta a ustedes que están trabajando desde el lado de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, nosotros tenemos un muy buen diálogo con las autoridades del Ministerio de Salud de Nación y seguimos colaborando. Evidentemente dentro de tanto dolor, dentro de tanta angustia, lo mejor es que haya un acuerdo y una colaboración como venía ocurriendo y ojalá que se vuelvan a tomar esos carriles. Daniel, Romina, si quieren preguntar. Claro, bueno, estábamos recién escuchando atentamente, es una buena noticia lo de la vacunación. También es preocupante el nivel de ocupación o presión que hace la segunda ola sobre el sistema de salud, con números incluso bastante complicados, tanto en el sector privado como en el sector estatal de los hospitales. Ahora, pareciera como que hay dos interpretaciones distintas desde la provincia de Buenos Aires, desde la ciudad, como que por ahí desde la ciudad decir, bueno, es bastante grave pero manejable, desde la provincia como que se estaría al borde del colapso total.
¿Cómo son esas dos visiones? Digamos, ¿por qué? Nosotros siempre que tratamos de explicar algo lo hacemos con los números concretos y basados en la realidad epidemiológica. Los números concretos son los que acabo de decir de la situación sanitaria, del nivel de ocupación y la realidad sanitaria. Bueno, recién terminamos una conferencia de prensa donde mostramos pormenorizado la cantidad de casos que hay, la franja de población que es más afectada y que probablemente las medidas de restricción que se tomaron el viernes inicial, que fue un acuerdo entre el presidente de la Nación, el jefe de gobierno de la ciudad, son los que están empezando a esbozar un aplanamiento en la cantidad de casos. Todavía es muy temprano para decirlo, pero ya pasaron más de 10 días de esas medidas y que apuntaban al principal foco de contagio y que seguimos insistiendo, que son los cruces de burbuja, los cruces de familia, las reuniones sociales, y apuntaban a eso, tanto en lugares públicos que se cerraron, como en lo que cada uno tiene que reflexionar en un nivel privado, en sus propios domicilios. Pero ya puede haber un esbozo. El lunes se intensificaron esas medidas y todo esto está empezando a verse resultados, pero la cantidad de casos subió muy rápidamente y eso evidentemente estresó el sistema de salud y es lo que se está trabajando día a día para poder complementarlo y para poder acompañar y para poder asistir a todas las personas que lo requieran. Sí, Gabriel, ¿cuántos testeos se están haciendo por día en la ciudad de Buenos Aires? Porque también lo que se sabe es que cuantos más testeos se hace, más positivos o más gente contagiada va a haber, pero también tiene que ver, digamos, el nivel de preocupación con el porcentaje de positivos de acuerdo al testeo general. Bien, es muy buena tu aclaración. Nosotros allá por el pico de agosto estábamos con una capacidad en el sistema público de testeo entre 3.000 y 5.000 testeos diarios y ahora estamos entre 20.000 y 25.000 testeos. Wow, aprovecho para remarcar... Impresionante, Claro. O sea, 5.000 el año pasado en octubre y ahora 20.000. En agosto, cuando tuvimos 1.500 casos, que fue el pico anterior en la primera ola, nosotros estábamos testeando entre 3.000 y 5.000 personas. Ahora testeamos por día entre 20.000 y 25.000 personas. Y aprovecho para darle información. El viernes pasado abrimos 2 centros más de testeo, uno en Villa Crespo, en el Estadio Movistar Arena, otro en el Parque Chacabuco, para aquellas personas asintomáticas que hayan tenido contacto con una persona positiva. Entran en la página, reservan su turno para el mismo día, hay turnos, hay disponibilidad de turnos y es el pilar de la estrategia de contención de los casos, el testeo, el diagnóstico temprano y el aislamiento temprano de aquella persona que dé positivo. Ahora, Gabriel, ¿el testeo también sube porque suben los síntomas de la gente? ¿O en realidad se cambió un poco la estrategia de testeo? Porque claramente si hay menos casos, menos síntomas, va a haber menos testeos. Si hay cada vez más gente con síntomas, obviamente que el número de testeos va a subir. Perfectamente, las personas sintomáticas subieron, pero nosotros aproximadamente el 75% de nuestros testeos son personas asintomáticas que tuvieron contacto con un positivo o que fueron de viaje o que son docentes, o sea que gran parte de la población que testeamos son asintomáticos. Claro. Y ese es uno de los principales ejes, porque esa persona asintomática probablemente esté contagiando, no sabe que está contagiando y al aislarlo cortamos la cadena de contagios epidemiológicamente. Claro, no está de más recordarlo, Dani, sí. Gabriel, si tenemos un contacto estrecho, tenemos una sospecha, aún sin síntomas. Ayer me llamó la atención porque la verdad que no pasé por la avenida Dorrego, Corrientes y Dorrego y vi el cartel que a 150 metros había un testeo, que es el Movistar Arena, la calle Humboldt, al lado de la cancha de Atlanta. Digo, yo salgo del canal, puedo ir y me testean, ¿esto es así? Pero con turno, decía Gabriel, ¿eh? O con turno. El turno es muy fácil, es entrar en la página y reservar un turno para evitar aglomeraciones. Es simplemente eso, pero en el mismo día cualquier persona que se quiera testear tiene acceso al testeo. Lo que nosotros fuimos aumentando la estrategia de testeo y ese cartelito que vos viste es
estimular a aquella persona, primero decíamos contacto estrecho, aquella persona que estuvo en menos de 1,5 metros sin tapaboca, pero después abrimos una franja a aquella persona que tuvo contacto simplemente con una persona positiva, aunque haya tenido distanciamiento, también lo invitamos a testearse al 7º día que haya tenido ese contacto. ¿Por qué? Porque vemos que esa persona tiene más probabilidad de que la población general de poder haberse contagiado. Y es una de las estrategias que tienen un nivel de positividad entre el 5 y el 10%, y con toda esta ganancia de que esa persona la aislamos y ya no contagia más. Claro, y está bueno aclarar lo de los 7 días porque por ahí la gente sale corriendo a testearse, porque estuve en contacto con, por ejemplo, algún familiar que dio positivo, voy a sacarme la duda, la ansiedad, y por ahí el resultado es un falso negativo, claro, que termina jugando en contra, porque la persona se queda tranquila con algo que no es. Está muy bien eso de esperar, ¿no? 7 días es. Claro, recordemos que la incubación del virus es entre 7 y 14 días, pero muy probablemente a la semana es un tiempo muy prudencial donde detectamos gran parte de estas personas asintomáticas. Claro, 7 días obviamente aislado o tomando los recaudos extremos. Y es alto, ¿no? Dani, ¿no? El porcentaje que dice Batistela, de entre el 5 y el 10%, me da la impresión de que es un porcentaje alto, de gente que no tiene ningún síntoma, que va quizá para sacarse una duda y que encuentra el positivo, ¿no? Por eso estimulamos esta estrategia de testeo y abrimos este viernes estos 2 centros de testeo y dispusimos tanto al centro de testeo de La Rural y Costa Salguero, que antes eran exclusivamente para turistas, para que también toda aquella persona que haya tenido contacto pueda ir también a estos 2 centros que están ubicados en el centro de la ciudad y de muy fácil acceso. Ahora, volviendo al tema de la vacunación, porque está escribiendo mucha gente con algunas dudas, es muy importante esto, obvio arranca hoy, el tema de 65 en adelante, y muchos están preguntando qué pasa si fueron positivos, si se recuperaron, si se pueden vacunar, obviamente estando dentro del rango de edad. Si se pueden vacunar, ¿cuánto tiempo tienen que dejar pasar? O el que fue positivo y se recuperó no necesita la vacuna. El que fue positivo evidentemente tiene una capacidad de anticuerpos que lo va a proteger al menos 3 meses, por eso se recomienda esperar 3 meses para la vacunación. Y con la vacunación con una sola dosis son los que más levantan anticuerpos para su defensa. Así que sí, también se vacunan. Es una vacunación que se llama vacunación en sucio, porque no hacemos ningún tipo de test antes de dar la vacunación, pero aquel que tuvo la enfermedad confirmada tiene una ventaja sobre el que no la tuvo a nivel de anticuerpos que tiene. Bien, interesante entonces dejar pasar 3 meses y después es como que haber cursado en la enfermedad se genera anticuerpos como si fuese una primera dosis. Entonces después la vacuna termina generando una protección mayor. Potenciando. Potenciando. Claro. Está muy bien la aclaración, así que bueno, pasado esos 3 meses realmente es muy beneficioso vacunarse. Obviamente cumpliendo con el rango que están hoy ustedes planteando. Bueno, muchas gracias. Perdona, Dani, sí. Un segundito, Gabriel. ¿Y la segunda dosis de aquellos que ya se aplicaron la primera tienen que esperar a que ustedes les envíen la comunicación? Digo, porque hay gente que se pone un poquito ansiosa y dice, bueno, ¿cuándo me dieron a mí la Covishield, la Sputnik, la Sinopharm? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Sí, como decisión estratégica se definió en todo el país postergar una primera dosis, porque la segunda dosis, porque estratégicamente era mucho más efectivo cubrir una gran parte de la población con una primera dosis y ya estábamos viendo esos resultados. Nosotros ya tenemos en la ciudad más de 300.000 personas adultas mayores vacunadas y los índices de contagiosidad de esta población, la verdad que están siendo mucho más bajos del que no fue vacunado. Así que aquellos que recibieron su primera dosis van a recibir, así como recibieron el turno para su primera dosis, la confirmación de una segunda dosis a medida que vayamos avanzando con toda la población vacunada y a medida que vayan llegando más vacunas. Ahí está. Es importante lo que dice respecto del impacto de la vacuna. Sí, sí, claro. Y un llamado de atención para los que somos un poquito más jóvenes, ¿no? Porque evidentemente está ahí. La segunda ola impacta sobre una edad mucho menor a lo que teníamos por lo menos en la noción de la primera ola. Ahora, volviendo al tema del testeo, porque le estoy trasladando muchas dudas que van llegando de los televidentes y de mucha gente que escribe.
Cuando uno va a testearse, contacto estrecho, a estos lugares, por ejemplo, el Movistar Arena y Costa Salguero, ¿cómo hace para después obtener el resultado? ¿Y qué pasa si ese resultado no llega, se demora o por ahí pasa un tiempo y no lo tiene? El resultado le va a llegar a través de un mensaje de un sistema electrónico que se llama BOTI y le va a llegar entre las 24 y 48 horas de ese resultado. Y es recomendable que mientras esté esperando ese resultado haga todas las medidas para no ser un contacto estrecho de otra persona. Claro. Se mantenga lo suficientemente aislado como hasta saber su resultado definitivo, pero le llega en forma electrónica. Si no le llega en forma electrónica, al mismo WhatsApp 5050-0147 pueden escribir y ahí le van a responder en qué tiempo va a tener su resultado. Claro, si no llegó en 48 horas hay que escribir todo por WhatsApp, o sea, ya no volvés al lugar donde se hizo el testeo, sino todo por WhatsApp, reclamar para que lo vuelvan a cursar el resultado, bueno, vean qué pasó con eso, si es que no te llega. Bueno, muchas gracias, muy amable por su tiempo, muy claro también. Gracias a ustedes. Buenos días.